Programadores, programadoras, bienvenidos a este curso de JavaScript. En este curso vamos a iniciar completamente desde cero, así que si no tienes conocimientos previos de programación o de JavaScript, no te preocupes porque está pensado para iniciar completamente desde cero. En este curso vamos a centrarnos en los fundamentos de JavaScript, en el porqué de las cosas, por qué se hacen las cosas de ciertas maneras, y vamos a hacer también mucho hincapié en buenas prácticas con este lenguaje. Durante años me he encontrado en programadores seniors o incluso en mí mismo, que pensábamos que dominábamos el lenguaje, de hecho lo dominábamos hasta el punto de dominar frameworks de este lenguaje, pero realmente siempre hacíamos cosas que no sabíamos muy bien por qué se hacían así o por qué funcionaban de esta manera, y esto es debido a que nos falta una buena base del lenguaje. Así que esto es lo que vamos a ver en este curso, para tener esta buena base del lenguaje que te va a ayudar en el futuro a entender cómo están hechas las cosas cuando ya vayas a frameworks o a asuntos ya más avanzados con JavaScript. Así que nada, te animo a que sigas este curso, programador, programadora. Nos vemos en la próxima clase. Programador, programadora, vamos a ver qué es JavaScript, qué lo hace tan especial, qué podemos hacer con él y con qué otras tecnologías interactúa. ¿Qué es JavaScript? JavaScript fue creado para darle vida a las páginas web. Los programas programados en JavaScript se le llaman scripts, y estos programas no son más que texto y no necesitan ninguna compilación como pueden necesitar los programas en otros lenguajes como puede ser Java. ¿Java? ¿JavaScript? ¿Hay alguna relación entre ellos? Pues no tienen que ver nada una cosa con la otra. De hecho, JavaScript en un principio se iba a llamar LiveScript, pero a la hora de lanzarlo le cambiaron el nombre a JavaScript. ¿Por qué? Por puro marketing. Todo el mundo conocía ya Java como lenguaje de programación, iba a ser más fácil entrar en el mercado con el nombre de JavaScript que con otro. Vale, queda claro, Java y JavaScript no son lo mismo. JavaScript en un inicio fue pensado para ejecutarse en los navegadores, pero hoy en día va mucho más allá de estos y se puede ejecutar en prácticamente cualquier dispositivo que tenga lo que conocemos un JavaScript Engine, un motor de JavaScript. ¿Un motor de JavaScript? ¿Quiere decir esto que hay varios? Existen varios motores de JavaScript. Por ejemplo, Google Chrome y Opera utilizan el V8, mientras que Firefox utiliza el SpiderMonkey, pero hay muchos otros motores. ¿Cómo funciona un motor de estos? Bueno, te lo voy a resumir mucho. Básicamente, el motor lee el código, lo convierte a código máquina y ejecuta el código. Así de simple. ¿Qué podemos hacer con JavaScript en un navegador? Con JavaScript ejecutándose en nuestros navegadores no tenemos acceso a cosas de bajo nivel como puede ser leer la CPU o escribir en memoria. En cambio, en servidores ejecutándose como Node.js sí que tendríamos acceso a este tipo de cosas. Pero vamos a ver lo que sí podemos hacer en un navegador. Podemos añadir HTML a la página, cambiar el HTML existente, cambiar estilos, interactuar con los usuarios cuando hacen clic o mueven el puntero o presionan una tecla. Podemos hacer peticiones a los servidores para descargarnos datos o podemos subir datos a los servidores. Podemos leer y escribir cookies, mostrar mensajes. Podemos hacer muchas cosas, pero ya las iremos viendo. Ahora vamos a ver lo que no puedes hacer con JavaScript en el navegador. Con JavaScript ejecutándose en el navegador tenemos una serie de limitaciones, sobre todo por seguridad. Por ejemplo, no podemos escribir o leer ficheros del disco duro o ejecutar programas instalados en el ordenador. Podemos interactuar con la cámara o el micrófono, pero siempre con la confirmación del usuario. Una pestaña del navegador no sabe de la existencia del resto de pestañas, aunque hay algunas excepciones, como por ejemplo cuando desde una pestaña JavaScript abre otra pestaña. Pero aún así hay una serie de limitaciones y esta nueva pestaña tiene que estar bajo la misma URL, el mismo dominio y el mismo protocolo que la pestaña que lo ha abierto. Muchos de estos límites dejan de existir cuando ejecutamos JavaScript en el servidor en forma de Node.js. ¿Qué convierte a JavaScript en un lenguaje único? Básicamente por tres cosas. Su integración total con HTML y CSS, porque las cosas simples son simples, y por último porque la gran mayoría de los navegadores lo soportan. Lenguajes por encima de JavaScript. La verdad es que la sintaxis de JavaScript pues no le gusta a todo el mundo o no es la más adecuada para cierto tipo de proyectos. Pero existen soluciones. Y es que hay lenguajes que compilan lo que escribes a JavaScript. Es decir, tú escribes tu programa en ese otro lenguaje y cuando terminas este lo convierte al lenguaje JavaScript. Algunos de estos lenguajes son TypeScript, CoffeeScript, Dart.
Hay muchos de estos y cada uno pues, se puede utilizar para un caso en concreto. En resumen, JavaScript fue creado para navegadores, aunque hoy en día se utiliza en muchas otras plataformas. JavaScript es el único lenguaje de programación totalmente integrado con HTML y CSS. Y por último tenemos otros lenguajes que compilan su código a JavaScript. Programador, programadora, nos vemos en la próxima clase. Programador, programadora, en esta clase vamos a hablar de los editores de código. Elegir un editor de código puede llegar a ser una decisión muy importante, ya que será el sitio o el programa más bien donde pasemos más tiempo delante del ordenador. Normalmente hay dos tipos de editores, tenemos los IDEs y los editores de tipo ligero. Lo normal es escoger uno de cada tipo. IDE. Entorno de desarrollo integrado. Los IDEs son entornos muy completos con muchas características y destinados a manejar proyectos enteros. No es solo un editor, es todo un entorno de desarrollo. Un IDE puede cargar un proyecto entero, es decir, muchos ficheros. Nos sugiere también autocompletado del código basado en todos estos ficheros. Tenemos también un sistema de navegación por estos ficheros y también vienen integrado con tecnologías de control de versiones como puede ser Git y muchas otras. Ejemplos de IDEs. Por un lado tenemos el PHP Store, que es dedicado al desarrollo de frontend y de backend. También está su versión solo de frontend, que sería el Web Store. Estos dos son de pago. Por otro lado tenemos el Visual Studio Code, que este sí que es gratis, o por ejemplo también tenemos el NetBeans, que también es de pago. Editores de código ligero. Los editores de código ligero no tienen tantas características como los IDEs, pero sí que son mucho más rápidos y simples. La diferencia principal con el IDE es que el IDE trabaja con todo un proyecto entero y analiza todos los ficheros de este proyecto. El editor de código ligero no, por eso lo hace mucho más rápido. Aunque en realidad existen tantos plugins para editores ligeros que podemos llegar a manejar proyectos enteros desde este editor. Podría ser casi como un IDE. Así que no queda muy claro dónde está la línea que separa entre un IDE y un editor de código ligero. Algunos editores de código ligero son Atom, Sublime Text, Notepad++, Bracket. Hay muchísimos, tan solo elige el que más te guste. ¿Cuáles uso yo? Yo personalmente utilizo PHP Store para manejar proyectos enteros y cuando quiero editar un archivo en concreto, que solo es ese archivo de forma rápida, utilizo Sublime Text. Pero tú elige el que tú quieras, esto al final da igual, es tan solo una herramienta. Programador, programadora, nos vemos en la próxima clase. Programador, programadora, no te voy a engañar. Y cuando programas es muy fácil, pero que muy fácil cometer errores. El día a día de un programador consiste en resolver errores. Y para resolver estos errores necesitamos algo para poder identificarlo. Así que lo que tenemos aquí en JavaScript es la consola de desarrollador. La mayoría de desarrolladores utilizamos las consolas de Google Chrome o de Firefox, ya que son las más completas. Yo personalmente utilizo la de Google Chrome, pero más o menos son iguales. Para abrir la consola es tan fácil como pulsar la tecla F12 o comando opciones J si estás en Mac. Cuando abres la consola podemos ver algo parecido a lo que se ve aquí. Como ves, hay un mensaje en rojo. Esto es un mensaje de error. Concretamente, este mensaje nos está diciendo que la variable programador no está definida. Y a la derecha de este mensaje tenemos la línea de código y el fichero donde se ha producido este error. Bajo el error vemos una flechita azul. Aquí podemos escribir. Esto es la línea de comandos de JavaScript. Vale, ya podemos ver los errores. Con esto tenemos suficiente por ahora. Ya seguiremos más adelante viendo más cosas sobre la consola. Resumiendo, con la consola vamos a poder ver los errores que cometamos y vamos a poder introducir comandos de JavaScript. Te voy a dejar un archivo HTML para que lo abras y abras la consola para que veas el error que hay en él. Programador, programadora, nos vemos en la siguiente clase. Hola, mundo. Programador, programadora, en esta parte del curso estamos viendo los fundamentos de JavaScript independientemente de la plataforma donde lo vayamos a usar. Pero para poder probar las cosas que vayamos haciendo necesitamos una plataforma. Así que por comodidad vamos a usar el navegador como plataforma. Pero usaremos las cosas mínimas del navegador que podamos. Por ejemplo, usaremos el alert para mostrar mensajes. Primero tenemos que saber cómo poner los scripts para que estos se ejecuten en nuestra página web. Aquí tenemos un ejemplo de archivo HTML. Como vemos, tenemos el tag script y dentro tenemos nuestro código. El tag script puede ir en cualquier parte del archivo HTML y nuestro código se ejecutará cuando la lectura de ese archivo HTML llegue a la parte del tag script. Atributos del tag script. El tag script tiene algunos atributos.
Como seguramente veréis en algunos sitios está el atributo type, que normalmente va relleno con test/javascript. Este atributo ya no es necesario. A partir de HTML5 no es necesario ponerlo. El atributo language. Este atributo indica el lenguaje en el que está escrito ese código. En nuestro caso sería JavaScript, pero por defecto este atributo language está siempre puesto a JavaScript, así que tampoco tenemos que usarlo. Comentarios antes y después del código. Puede ser que os encontréis con esto en alguna página web. Así es como se comenta el código en HTML. En este caso estaría comentado el código JavaScript dentro del tag script. Esto era un truco que se utilizaba antes para los navegadores que no reconocían el lenguaje de JavaScript, que no se toparan con un trozo de texto que no entendían y diera error. De esta manera se saltaba ese trozo de código y podía seguir leyendo el archivo HTML sin ningún error. Pero hoy en día ya todos los navegadores que tenemos pueden leer JavaScript. Estamos hablando de hace 15 años o así cuando esto pasaba. Scripts externos. Es decir, ¿qué pasa cuando tenemos mucho código? Sería un jaleo meter todo el código dentro del mismo archivo HTML. Sería al final un archivo demasiado grande y no podríamos trabajar en él cómodamente. Entonces lo que podemos hacer es separar el código en diferentes archivos. Pero si separamos el código en diferentes archivos, el archivo HTML necesita saber dónde están esas partes de código. Así que para eso tenemos el atributo src, donde le podemos poner la ruta al archivo que contiene nuestro código. Incluso podemos poner script con URLs directamente. Podemos poner tantos scripts como sea necesario. Si tenemos un archivo muy simple, podemos ponerlo dentro del archivo HTML. Pero cuando las cosas se nos complican y tenemos más código, es mejor ponerlo en archivos separados. Eso también tiene otra ventaja, y es que el navegador se descarga estos archivos por separado y los cachea por separado también. Esto quiere decir que si el mismo script se utiliza en varias páginas HTML, solo se lo tendrá que descargar una sola vez. ¡Alerta! Si ponemos el atributo src y además de esto le metemos contenido dentro del tag, el contenido de dentro del tag será ignorado. Siempre cogerá el src como contenido. En resumen, podemos usar el tag script para meter código JavaScript dentro de los archivos HTML. Los atributos type y language no nos hacen falta. Si queremos separar el código del archivo HTML, podemos utilizar el atributo src. Programador, programadora, nos vemos en la próxima clase. Programador, programadora, vamos a ver cómo es la estructura del código en JavaScript. Por un lado tenemos los statements o enunciados, que son las partes del código que realizan alguna acción. En las clases anteriores hemos visto alguno, como por ejemplo este de aquí. En este ejemplo tenemos dos enunciados, aunque normalmente se suelen poner en líneas separadas para que su lectura sea más cómoda. El punto y coma, tu gran amigo. Como habéis visto, hemos utilizado el punto y coma para separar los diferentes enunciados, aunque en JavaScript también funciona si no se lo ponemos, ya que el intérprete de JavaScript al leer el código por cada línea pone un punto y coma automáticamente. O al menos en la mayoría de los casos. Aquí vemos un caso en el que no se pondría ese punto y coma automáticamente, ya que todo forma parte del mismo enunciado. En este caso el resultado sería 5. Cuando el intérprete detecta que hay un más al final de la línea, este detecta que el enunciado todavía no ha acabado y continúa en la siguiente línea. Pero hay situaciones en las que esto falla y no pone ese punto y coma que tanto necesitas. Te pongo un ejemplo donde esto falla. Primero tendríamos esta expresión. Ahora mismo no hace falta que sepas qué significa el 1 y el 2 dentro de los brackets. Con que sepas que esto lo que hace es mostrar dos sales, uno con un 1 y después uno con un 2, ya nos vale. Pues si a este código en la parte de arriba le añadimos otro trozo de código sin ponerle el punto y coma, algo como esto da error. En cambio, si le ponemos el punto y coma al primer enunciado, al ale, entonces todo funciona correctamente. En este caso se ha interpretado todo el código como si fuera el mismo enunciado. Es por eso que espero que tú siempre pongas los puntos y comas, por si acaso. Se recomienda poner siempre los puntos y comas para evitar este tipo de errores. Además, una vez que uno ya empieza a ponerlos, salen automáticamente y los pones sin darte cuenta. Comentarios. Cuando vamos avanzando en nuestro código, este se vuelve cada vez más y más complejo. Y a veces es necesario poner comentarios de qué está haciendo algún trozo específico de ese código. Los comentarios no afectan al tiempo de ejecución y se pueden poner en cualquier parte del código. Los comentarios de una sola línea se pueden poner usando barras oblicuas o slash. Si queremos poner comentarios de más de una línea, se empieza con la barra oblicua, se pone un asterisco y se termina el comentario con un asterisco y una barra oblicua. De esta manera cerramos el comentario. El contenido que pongas dentro del comentario es ignorado en tiempo de ejecución. Eso quiere decir que si pones código dentro, este no se va a ejecutar. Consejo: usa los shortcuts que traen la mayoría de los editores de código. Normalmente con la tecla de control más la barra oblicua puedes comentar una línea.
Mientras que con la tecla de control más shift más la barra oblicua puedes comentar varias líneas. Y ni se te ocurra meter comentarios dentro de comentarios, porque esto dará error. Debemos saber que los comentarios ocupan espacio en nuestros archivos de código. Esto quiere decir que pesarán más, serán más grandes. Pero no te preocupes, tú usa comentarios, que más adelante veremos que hay herramientas en las que podemos eliminar los comentarios antes de subir nuestro código a producción. Programador, programadora, nos vemos en la próxima clase. Programador, programadora, JavaScript ha ido evolucionando a lo largo de los años sin problemas de retrocompatibilidad, ya que las nuevas características se han ido añadiendo y las viejas no se han tocado, es decir, todo lo que ya teníamos programado con JavaScript antiguo seguía funcionando porque las funciones antiguas no se tocaban en las nuevas versiones de JavaScript. Esto quería decir que tanto las cosas buenas como las imperfecciones o errores en el lenguaje se quedaban para siempre. Pero este para siempre duró hasta 2009, cuando la nueva versión ES5 de JavaScript apareció. Se añadieron nuevas cosas, pero también se modificaron las existentes. Pero para que el código escrito anteriormente a esa versión siguiese funcionando, lo que hicieron es que esta versión viene con esas nuevas características deshabilitadas por defecto. Y si las queremos, somos nosotros las que tenemos que habilitarlas. Y para ello tenemos una directiva especial, useStrict. Esta directiva es como un string, va entre comillas dobles o comillas simples, y siempre va al inicio del archivo. Es decir, cuando vemos un archivo que tiene esta directiva al principio del todo, quiere decir que este archivo está programado en JavaScript moderno. Otro sitio donde podemos poner esta directiva es en el inicio de una función. Esto querrá decir que toda esta función estará programada de la forma moderna, mientras el resto del fichero seguirá con la forma antigua, pero esto es muy raro, normalmente se utiliza en todo el fichero. Lo que no puedes hacer es poner la directiva a mitad del fichero y pensar que de ahí para arriba es JavaScript antiguo y de ahí para abajo es JavaScript moderno. No, no funciona de esta manera. Pero en tu caso siempre vas a utilizar la forma moderna. Así que siempre vamos a utilizar el useStrict. Las diferencias entre el modo moderno y el antiguo o el de por defecto las iremos viendo a lo largo de las siguientes clases, aunque ya te digo yo que nos facilita mucho la vida el modo moderno. En resumen, tenemos la directiva useStrict para cambiar al modo moderno. Para activarla tenemos que usar esta directiva al principio de cada fichero como si fuese un string. Y por último, siempre lo vamos a usar, vamos a utilizar el JavaScript moderno en todos los casos. A partir de ahora, en las próximas clases, asumiré que lo tienes puesto y es posible que en los ejemplos que yo ponga no veas que lo pongo, pero daré por hecho que está puesto. Programador, programadora, nos vemos en la próxima clase. Programador, programadora, la mayoría de las veces cuando trabajamos con un lenguaje de programación, como en nuestro caso JavaScript, necesitamos manejar información, necesitamos manejar datos, necesitamos variables. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una tienda online. Aquí la información podría ser los diferentes productos o la información que tienes en el carrito de compra actualmente. O por ejemplo una aplicación de chat. Aquí tenemos la información de los usuarios o los propios mensajes que se van enviando de uno a otro. Esto también es información. Todas estas informaciones las guardamos en lo que llamamos variables. Una variable es... Una variable no es más que un nombre para guardar información. Podemos utilizar variables para guardar los datos del producto de la tienda o, por ejemplo, los datos de un usuario. Te recomiendo que si no tienes muy claro el tema de las variables, veas mi vídeo gratuito sobre las variables en mi serie El Diccionario del Programador en mi canal de YouTube. Para crear variables en JavaScript necesitamos utilizar la palabra let antes del nombre de nuestra variable. De esta manera estamos definiendo nuestra variable. Vamos a ver cómo ponemos información dentro de la variable. Una vez tenemos nuestra variable creada, para asignarle datos, para rellenarla con información, es tan fácil como utilizar el operador igual y añadir esa información al otro lado de este. Como vemos en este ejemplo de aquí, lo que hemos hecho es añadirle un string a esa variable, es decir, estamos rellenando la variable con la información que se trata de un string. Si ahora, por ejemplo, imprimimos esa variable por pantalla, lo que veríamos es ese string, el contenido de la variable. Esto mismo lo podemos hacer en una sola línea. En la misma línea que creamos la variable podemos asignarle los datos. Y para declarar más de una variable, podemos hacerlo todo en una sola línea de esta manera, pero así no queda muy legible, es complicado de leer. Es mejor si ponemos cada variable en una línea separada. Hay gente que lo pone así, o gente que lo pone así, con la coma primero. En realidad son la misma manera, solo que puesto de otra manera. Da igual cómo lo uses, esto ya es a gusto de cada uno. La cuestión es que estén en líneas separadas, esto es lo importante, para que su lectura sea cómoda. Espera.
Aquí estamos aprendiendo a declarar las variables con la palabra let, pero yo he visto en otros sitios que utilizan la palabra var para eso. Sí, puede que haya algunos scripts antiguos que utilicen todavía la palabra var. La palabra var y let son prácticamente iguales. Pero ahora mismo no te preocupes de eso, nosotros vamos a utilizar la palabra let. Podemos comprender mejor el concepto de variables si nos lo imaginamos como una caja con un nombre. Nosotros podemos meter cosas dentro de la caja, lo que sería la información, pero también podemos sacar y meter otras diferentes. También podemos copiar variables en otras, como las que vemos en este ejemplo, que al final las dos variables tienen la misma información. Cabe mencionar que existen algunos lenguajes de programación que no te permiten sacar cosas de la caja y meter otras diferentes. Lo que hacen es que si quieres nueva información necesitas una caja nueva. Es decir, que una vez que metes una cosa dentro de una caja, esta caja se sella y no se puede sacar ni meter. Necesitas cajas nuevas para nuevas variables. Algunos de estos lenguajes pueden ser el Scala o el Erlang. ¿Cómo poner nombre a las variables? En JavaScript tenemos dos limitaciones a la hora de poner nombres a nuestras variables. La primera es que las variables solo pueden contener letras, números y los símbolos de dólar y guión bajo. Estos son ejemplos de nombres válidos. Cuando el nombre de una variable contiene varias palabras, las llamamos utilizando lo que llamamos el camel case, que consiste en poner la primera letra de cada palabra en mayúscula, de este modo. Recuerda que podemos utilizar los símbolos de dólar y guión bajo también. Por ejemplo, estos de aquí estarían mal, son nombres incorrectos que no le podríamos dar a nuestras variables. Importante, si usas letras mayúsculas o minúsculas esto influye. Por ejemplo, si tenemos dos variables que se llaman iguales como estas de aquí y cambian en una letra, es decir, que una letra es mayúscula en una y en otra es minúscula, son dos variables diferentes. Hay que tener cuidado con esto. Las letras y caracteres fuera del alfabeto inglés están permitidas, pero no es recomendable utilizarlas, como por ejemplo la letra ñ. Técnicamente no hay ningún problema, puedes utilizarlas, pero no es recomendable, no es una buena práctica. Internacionalmente, cuando se ponen los nombres a las variables se hace siempre en inglés. De esta manera, cuando escribimos un código, este código puede ser leído por cualquier programador de todo el mundo. Así que te recomiendo que te acostumbres a poner los nombres de las variables en inglés. Nombres reservados. Hay una serie de nombres que están reservados por el lenguaje y no los puedes utilizar como nombre de tus funciones. Por ejemplo, la palabra let, la palabra class, la palabra function. Todas estas están reservadas y no las puedes usar. Normalmente necesitamos definir primero una variable antes de poder usarla. Pero en otros tiempos esto no era así. Podías utilizarlas las variables sin haberlas definido antes. Esto sigue funcionando, pero sigue funcionando si no usamos el useString que vimos en la clase anterior. Si lo usamos nos daría error si no definimos la variable con anterioridad. Constantes. Si queremos definir una constante, es decir, una variable que no va a cambiar durante toda la ejecución de nuestro código, podemos utilizar la palabra const en vez de la palabra let. Si intentamos cambiar una constante, esto nos dará error. No podemos cambiar las constantes, que por algo son constantes. Así que cuando estés seguro que una variable no va a cambiar durante toda la ejecución de tu código, declárala como constante. De ese modo te aseguras de que no va a cambiar. Y si hay alguien más programando ese código, al ver que está declarada esa variable como constante, también sabrá que no va a cambiar durante toda la ejecución. Constantes en mayúsculas. Hay una práctica que nos permite recordar qué variables son constantes. Esta es ponerlas en mayúsculas, poner sus nombres en mayúsculas. Y cuando tenemos varias palabras las separamos utilizando un guión bajo. ¿Y qué beneficio tiene guardar estos valores en constantes? Podríamos escribirlos cada vez que los necesitamos y ya, porque si son constantes siempre son los mismos. Podríamos escribir siempre esos mismos valores, ¿no? ¿No? Pues bien, para empezar son más fáciles de recordar. Por ejemplo, si queremos guardar el valor de un color, es más fácil recordar el color naranja que su valor hexadecimal, ¿no crees? Por otro lado, es también más fácil de escribir. Es más fácil equivocarse en escribir un valor hexadecimal que en escribir el nombre del color. Y por último, cuando lees el código queda mucho más claro qué es lo que pasa. Si tú estás leyendo, en el mismo ejemplo de antes, lo de los colores, estás leyendo el código y ves un valor hexadecimal, pues puedes no saber muy bien qué estamos haciendo ahí. Pero si en cambio lees el color, el nombre del color, vas a entenderlo mucho mejor el código. Exactamente cuándo tenemos que ponerlo todo en mayúsculas y cuándo no. Que una variable sea constante quiere decir que nunca cambia durante la ejecución, pero hay variables que son constantes previas a la ejecución, es decir, aquellas en las que nosotros manualmente le damos un valor. Y hay otras en las que su valor también es constante, pero es un valor calculado en tiempo de ejecución.
Y aunque las dos son constantes, a la primera se le considera un poco más constante que a la segunda, y son estas primeras las que van en mayúsculas. Es decir, que las variables que ponemos hardcodeadas son las que van en mayúsculas. Ahora que ya sabemos cómo crear variables que son constantes y todo esto, vamos a ver algo más importante, que es cómo nombrar las cosas correctamente. Ponerle nombre a las variables es algo muy importante, y debes tomarte tu tiempo en pensar estos nombres. Una de las grandes diferencias entre un programador novato y un avanzado es que el avanzado puede nombrar sus variables de forma en el que el código se explique por sí solo. Normalmente en un proyecto de verdad, en un proyecto real, uno se pasa la mayoría del tiempo modificando o mejorando algo que ya existe, más tiempo que programando algo desde cero. Y en estos casos siempre tienes que volver a códigos que has escrito anteriormente. Y quizás no te acuerdes de cómo lo programaste en su momento, pero si el nombre de las variables es el adecuado, eso no importará, porque será fácil de entender y lo entenderás nada más verlo. Es decir, que el nombre que le pongas a tus variables importa, y mucho. Vamos a ver algunas reglas para nombrar bien las variables. Regla número 1. Haz que sean legibles, como por ejemplo username. Regla número 2. No uses nombres cortos o de una sola letra, a menos que sepas muy bien qué estás haciendo. Regla número 3. Haz que el nombre sea lo más descriptivo posible. Por ejemplo, una variable que se llame data o value no es que sea muy descriptivo que digamos. Haz los nombres lo más concreto posible. Regla número 4. Si utilizas un término para nombrar algo, no utilices sinónimos a este término para nombrar ese algo. Por ejemplo, si utilizas la palabra user, puedes tener una variable que se llame new user, pero lo que no puedes tener es una variable que se llame new man in town. Simple, ¿no? Pues con esto ya tienes suficiente para empezar a crear variables de forma correcta. Reciclar o crear. Algunos programadores muchas veces en vez de crear nuevas variables lo que hacen es utilizar algunas que ya tienen. Y esto muchas veces nos puede llevar a no saber muy bien qué hay dentro de esa variable en cada momento. Quizás ganes algo de tiempo no declarando una variable nueva, pero ese tiempo lo vas a perder debugando. No tengas miedo a declarar variables. Tener variables diferentes para datos diferentes es lo más adecuado y hace que el código sea mucho más entendible. En resumen, podemos declarar variables utilizando la palabra var, let o const. Let es la forma moderna de declarar variables y tenemos que utilizar el useString. Var es la forma antigua de declarar variable y tiene algunas diferencias con let. Y const es como let pero sirve para declarar variables que no van a cambiar, variables constantes. Y por último, es muy importante el nombre que le damos a nuestras variables. Es muy importante. Programador, programadora, nos vemos en la próxima clase. Programador, programadora, vamos a ver los tipos de variables que tenemos en JavaScript. Primero tienes que saber que una variable en JavaScript puede contener cualquier tipo de dato. Y este tipo de dato puede cambiar en cualquier momento. Es decir, podemos tener una variable que sea un número y después asignarle un valor que sea un string y funcionará. No pasará absolutamente nada. Los lenguajes de programación que permiten esto, de cambiar de tipo una variable, se llaman lenguajes de programación de tipado dinámico. En JavaScript tenemos 7 tipos básicos de datos. En esta clase lo vamos a ver un poco todos por encima y en las próximas clases nos adentraremos más en profundidad en cada uno de ellos. Número. El tipo número cubre tanto los integer como los float. Tenemos muchas operaciones que podemos hacer con ellos, como sumar, restar, dividir, multiplicar, etc. Aparte de todos los números que ya conocemos, tenemos también números especiales, como lo son el infinito, el menos infinito y el none. Infinito representa, pues, eso, el infinito. Es el mayor número que podemos tener. Ningún número puede ser mayor a este. El menos infinito es lo mismo, pero en negativo. Fácil, ¿no? None. Not a number. Esto representa un error. Cuando una operación da como resultado algo que no es un número, nos da como resultado un none. No es un número. Cualquier operación en la que interfiera un none dará como resultado none. En JavaScript las operaciones matemáticas no harán nunca que nuestra aplicación se detenga, ya que podemos hacer cosas como dividir entre 0, y en el peor de los casos obtendremos como resultado un none, pero nunca se terminará la ejecución del script. En la clase de números veremos un poco más sobre lo de este tipo. Vamos a pasar ahora a los string. Un string siempre tiene que estar rodeado de comillas. Tenemos 3 tipos de comillas.
las comillas dobles, las comillas simples y las comillas inclinadas hacia atrás. Tanto las comillas dobles como las comillas simples son iguales, no hay diferencias entre ellas. En cambio, las inclinadas tienen algunas funcionalidades extra, como por ejemplo poner variables dentro de ellas, cuando usamos el dólar y las llaves de este modo. La expresión que metamos dentro de las llaves del dólar se convertirá en parte del string. Y ahí podemos poner lo que queramos, variables, operaciones, lo que sea. En JavaScript no tenemos el tipo character o char. En muchos lenguajes de programación tenemos el tipo char, que es para una sola letra, para un solo carácter. En JavaScript no, en JavaScript tenemos los strings, ya tenga una letra o tengan más. Seguiremos viendo más cosas sobre los strings en la clase de strings. Booleanos. El tipo booleano solo tiene dos valores, verdadero o falso, true o false. Se utiliza para guardar casos como, por ejemplo, cuando algo es correcto, que se guarda true, o cuando algo es incorrecto, que se guarda como false. Las variables booleanas también pueden surgir a partir de una operación. Veremos más cosas sobre las booleanas en la clase de operadores lógicos. El valor null. El valor null es especial, no pertenece a ninguno de los otros tipos y él en sí mismo es un tipo. Una variable que sea de tipo null solo puede tener como valor null. En otros lenguajes, el valor null quiere decir que no existe el objeto de referencia o es un null pointer. En JavaScript no. JavaScript representa que no hay nada, que está vacío o que es un valor desconocido. El valor undefined. El valor undefined también tiene su propio tipo, igual que lo tiene el null. En este caso significa que la variable no ha sido asignada todavía. Por ejemplo, si declaras una variable y no le asignas ningún valor, su valor será undefined. Técnicamente le puedes asignar el valor undefined a una variable, pero no te recomiendo que lo hagas, no es una buena práctica. Normalmente en estos casos le asignaremos null en vez de undefined. Undefined solo la utilizaremos para comprobar que esta variable ha sido asignada. Objetos y símbolos. El tipo object es un objeto especial. Todos los demás que hemos visto podríamos decir que son variables primitivas porque contienen tan solo un valor dentro de este. Por ejemplo, un string solo tiene un string dentro. Un number solo tiene un number dentro. Pero los objetos son algo más complejos, ya que tienen una colección de datos en su interior. En cuanto al symbol, se utiliza para crear identificadores únicos para los objetos. El operador typeof. El operador typeof nos devuelve el tipo de variable que es la variable que le pasemos. Es útil para saber de qué tipo son las variables y se puede utilizar tanto con paréntesis como sin paréntesis. Aquí podemos ver algunos ejemplos de los que nos retornaría este operador. Fíjate en las tres últimas líneas. Math es un objeto que viene con el lenguaje de programación JavaScript para realizar algunas operaciones matemáticas. Esto es un ejemplo de objeto. El siguiente vemos que es null y nos devuelve como tipo object, pero no acabamos de decir que los null tienen su propio tipo. No debería ser tipo object, debería ser tipo null. Pues sí, debería ser así. De hecho es un error reconocido por el propio lenguaje de JavaScript. Es algo que está mal. Un null es de tipo null. Y el último retorna el tipo function. Alert es una función de JavaScript, del lenguaje JavaScript. Pero no hemos visto que haya un tipo que sea function, ¿no? Y no lo hay. De hecho, las funciones pertenecen al tipo objetos, pero el operador typeof las distingue y los trata de maneras diferentes. Técnicamente es incorrecto que nos lo ponga como ese tipo que no existe. Pero en la práctica, a la hora de estar programando, nos vendrá bien que nos indique que es una función. En resumen, tenemos 7 tipos básicos de variables en JavaScript. Los números incluyen tanto integer como floats. Los string pueden tener uno o más caracteres. Los booleanos son para verdadero o falso. Null para valores desconocidos y siempre es null como valor. Undefined para cuando no está definida la variable y como valor solo puede ser undefined. Object para estructuras más complejas de datos. Symbol para identificadores únicos. El operador typeof nos devuelve el tipo de variable de la variable que le pasemos, aunque vemos que como en el caso de null, nos devuelve de tipo object y esto es un error del lenguaje JavaScript. Programador, programadora, nos vemos en la próxima clase. Programador, programadora, la mayoría de las veces las funciones convierten los datos a su tipo correcto. Por ejemplo, cuando utilizamos la función alert, este convierte todo lo que pasa por ahí dentro a un string, para poder mostrarlo por pantalla. Por ejemplo, cuando le metemos funciones matemáticas, estas las convierte en string para poder enseñárnoslas. En esta clase no vamos a tener en cuenta las conversiones de objetos, vamos a ver solo las conversiones de las variables primitivas. Oh, se ha apagado la luz. Un momento. ToString. Hay funciones como por ejemplo el alert, como hemos mencionado antes, que convierte lo que les pasemos en strings.
Pero en los demás casos podemos transformar las variables a string utilizando la función string, y como parámetro se le pasa a esa variable a la que queremos transformar en un string. En la mayoría de casos es fácil saber en qué se va a convertir esa variable cuando la pasemos a string. Por ejemplo, si pasamos una booleana, pues se convertirá en la palabra true o en la palabra false. O en el caso de una variable null, se convertirá en la palabra null, pero en forma de string. ToNumber. Cuando utilizamos una función o expresión matemática, estas convierten las variables a números. Por ejemplo, si tenemos un string de números y las multiplicamos, estos strings se convierten en números para poder hacer la función de multiplicar. Pero nosotros también podemos forzar la conversión a número utilizando la función number, a la cual le pasamos como parámetro el valor que queremos transformar a tipo number. Si le pasamos algo que no va a dar como resultado un número, lo que nos devolverá será un num. Aquí podemos ver la tabla de reglas de conversión a number. Aquí podemos ver algunos ejemplos y sus resultados. ¿Te has fijado que el comportamiento de null y un defined son diferentes, no? Null se ha convertido en 0, mientras que un defined se convierte a num. Tenemos una excepción en las expresiones matemáticas, y este es el símbolo de sumar, que lo que hace es concatenar. Si tenemos un string y un número, este símbolo lo que va a hacer es unirlo, es concatenarlo, no los va a sumar. Esto solo pasa cuando uno de los números es un string. Si todos son números no pasa y sí que te lo suma. ToBoolean. Esta es la función más simple de todas. Podemos convertir variables a boolean utilizando la función boolean. Le pasamos como parámetro la variable que queremos convertir. Las reglas son bastante intuitivas. Si es vacío, 0, null, undefined o none, se convierte en falso, mientras que todo lo demás es verdadero. Ojo, si ponemos un 0 entre comillas, es decir, un 0 en forma de string, esto se convierte en true. Ten cuidado con esto. En resumen, las conversiones más usadas son a string, a número o a booleana. La conversión a string sucede cuando vamos a mostrar algo por pantalla, aunque podemos forzarla utilizando la función string. La conversión a number sucede cuando realizamos alguna operación matemática, aunque podemos forzarla utilizando la función number. La conversión a booleanos se produce en las operaciones lógicas, aunque podemos forzarla utilizando la función boolean. La mayoría de las reglas son fáciles de entender, más fáciles que memorizarlas. Pero hay algunas que quizás no sean tan intuitivas, como por ejemplo que un defined es un num a la hora de transformarla en un número y no un 0. Y otra es que, por ejemplo, si tenemos un 0 en forma de string o un espacio en blanco dentro de un string, estos se convierten a true. Aún nos queda por ver las conversiones de objetos, pero esto lo veremos en clases posteriores. Programador, programadora, nos vemos en la próxima clase. En la escuela aprendimos muchos operadores. El símbolo de sumar, restar, dividir, multiplicar, todos estos son operadores. En esta clase vamos a obviar este tipo de operadores, porque supongo que ya los conoces. Antes de empezar vamos a ver tres cosas. Operando. El operando es a lo que se le va a aplicar el operador. Por ejemplo, si sumamos 1 más 2, los operandos son el 1 y el 2. Operador unario. Los operandos unarios son los que tan solo tienen un operando. Por ejemplo, el símbolo negativo. Cuando ponemos el símbolo negativo delante de un número, esto lo que hace es invertir su valor, y tan solo está tratando con un operando, un solo número. Operador binario. Es aquel que usa dos operandos, como por ejemplo en la suma que mencionamos antes, donde sumábamos 1 más 2. Esto es un operador binario. Ahora vamos a ver algunos operadores de JavaScript más allá de los que aprendimos en la escuela. Concatenación de strings. Normalmente el símbolo de sumar sirve pues para eso, para sumar números. Pero ¿qué pasa cuando sumamos string? Cuando utilizamos el símbolo de sumar para unir dos strings. Lo que pasa es que se concatenan, que se unen, que se convierten en un solo string. Siempre que uno de los dos operandos sea un string, automáticamente el otro también se convierte en string. Da igual en el orden que los pongamos, que siempre que haya un string, el resultado será un string. En cambio, en el caso que tengamos tres operandos y dos de ellos sean números y estos están a la izquierda, primero se sumarán esos dos números y después se concatenarán con el último string, con el tercer operando. El resto de operaciones relacionadas con las matemáticas, como por ejemplo restar o multiplicar o dividir, todas estas convierten los strings a números. Sumar es la única excepción que es al revés, que convierte los números a strings siempre y cuando haya algún string entre ellos, como hemos dicho anteriormente. Conversión a número. Seguimos con el símbolo de sumar. Hasta ahora hemos visto su forma binaria, usando dos operandos, pero también tiene una forma unaria, en la que se aplica a un solo operando, y esto lo que hace es convertir a número ese operando. Hace exactamente lo mismo que hacía la función number que vimos en la clase anterior.
Convierte lo que sea a número, pero esta vez de forma mucho más corta, utilizando tan solo el símbolo de sumar. La necesidad de convertir string a números es algo que te va a pasar muy a menudo. Es algo de lo que vas a necesitar. Por ejemplo, un caso muy simple es cuando tenemos un formulario en HTML, normalmente los datos de ese formulario vienen en forma de string, aunque sean números. Pero ¿qué pasa si tenemos dos números en forma de string y queremos sumarlos? Si aplicamos su forma binaria, lo que hará es concatenar los strings, no sumará los números. Entonces lo que tenemos que hacer es, además de aplicar su forma binaria, es aplicar su forma unaria a cada uno de los elementos por separado, a cada uno de los operandos. Quizás sea un poco extraño a nivel matemático ver tantos símbolos de sumar por ahí suelto, pero es así como se tiene que hacer. Primero se aplica el operador unario y luego el binario, por orden de prioridad. ¿Prioridad? Sí, por prioridad. Cuando tenemos más de un operador en la misma expresión, estos se ejecutan por orden de prioridad, y si ambos tienen la misma prioridad, se ejecutan de izquierda a derecha. Por ejemplo, cuando tenemos en una misma expresión una multiplicación y una suma, en la escuela nos enseñaron que primero se tiene que hacer la multiplicación y luego la suma. Pues aquí es exactamente lo mismo. Y al igual que en la escuela, aquí también podemos poner paréntesis para cambiar la prioridad según nuestras necesidades. Hay muchos operadores en JavaScript. Te dejaré adjuntar la tabla de operadores con sus prioridades por si le quieres echar un vistazo. Asignación. Cuando le asignamos un valor a una variable utilizando el símbolo igual, este también es un operador. Este operador tiene una prioridad muy baja, lo cual nos viene bien, porque cuando por ejemplo asignamos a una variable una suma, primero se ejecutará la suma antes de asignarle el valor. También está permitido encadenar asignaciones. Hay una cosa con la que tienes que tener cuidado. Un operador siempre retornará un valor, incluido el de asignación. Vamos a ver con un ejemplo qué quiero decir con esto. Aquí podemos ver que el resultado de A es igual a 3. ¿Por qué? Porque en la asignación de B también estamos asignando A la suma de 2 más 1. Un poco lioso, ¿no? De hecho, esto no es normal que lo haga. De hecho, tú no lo hagas. Poner el código de esta forma hace que sea un poco lioso y no se entienda bien el código. Esto no es una buena práctica de hacerlo así. El remanente. El remanente, el resto o como lo quieras llamar, no tiene ninguna relación con porcentaje, a pesar de utilizar su símbolo. El resultado de utilizar este operador entre dos variables es el resto de la división entre ellos. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Operador exponencial. El operador exponencial son dos asteriscos. Y cómo funciona es que la primera variable se multiplica tantas veces por sí misma como número de veces indique la segunda variable. Vamos, lo que viene a ser un exponente. Aquí vemos varios ejemplos. Incremento y decremento. Incrementar o decrementar números es una práctica muy habitual en el mundo de la programación. Los operadores que se usan para esto son este para incrementar una variable en 1 y este otro para decrementar una variable en 1. Importante, este operador tan solo se le puede aplicar a variables. Es decir, no se lo puedes aplicar a un número suelto o te dará error. Estos operadores se pueden poner antes o después de una variable. Cuando lo ponemos al final de una variable se dice que lo ponemos en su forma de sufijo. Y cuando lo ponemos delante de una variable se dice que se lo ponemos en su forma de prefijo. Ambas formas hacen lo mismo, decrementan o incrementan el valor en 1. Pero, como ya hemos dicho, todos los operadores retornan algo, retornan un valor. Y cuando ponemos este en forma de prefijo lo que hace es retornar ese valor más la suma de 1. Pero cuando lo ponemos en forma de sufijo lo que hace es retornar a la variable antes de sumarle 1. Por ejemplo, aquí ponemos el operador delante, en su forma de prefijo. Tenemos una variable que vale 1, y después de aplicarle el operador, su resultado es 2. Nos guardamos en otra variable el resultado del operador incremental. Cuando imprimimos el valor de esta variable es el mismo que la variable en sí, 2. Los dos son el mismo resultado. Pero vamos a ver qué pasa cuando cambiamos de posición el operador. Ahora ponemos el operador al final, en forma de sufijo, y igual que antes, a la variable se le suma 1, por lo tanto el resultado de la variable es 2. Pero esta vez, en cambio, cuando nos guardamos el resultado que devuelve este operador, cuando imprimimos el resultado vemos que su resultado es 1. Es el resultado de la variable antes de sumarle 1. Si no vamos a guardar el resultado del operador en ninguna variable, la verdad es que da igual donde pongamos el operador de incremento, tanto delante como al final, en su forma de sufijo o de prefijo. Da un poco igual si no vamos a utilizar ese resultado del operador. Si queremos incrementar un valor y en ese mismo momento usar el nuevo valor incrementado, tenemos que usar la forma de prefijo. Si por el contrario queremos incrementar un valor,
pero queremos utilizar en ese momento la forma anterior que tenía el resultado anterior, tenemos que utilizar la forma de sufijo. ¿Por qué es importante saber esto? Estos operadores se pueden utilizar en otras operaciones matemáticas. Y no es lo mismo esto que esto otro. En uno de los casos el resultado es 4 porque se utiliza el valor después de haber incrementado esa variable. En cambio, en el otro caso el resultado es 2 porque se utiliza el valor de antes de haber incrementado esa variable. Operadores a nivel de bit, o mejor conocido como bitwise. Estos operadores tratan a los argumentos como números enteros de 32 bits. Estos operadores no son exclusivos de JavaScript y suelen estar en la mayoría de lenguajes de programación. Aquí podemos ver la lista de los que hay. Estos operadores es muy raro que se utilice. Te dejaré un enlace por si quieres echarle un vistazo y saber más sobre ellos, pero como te digo, no es algo de lo que te debas preocupar. Operadores de asignación y modificación al mismo tiempo. Hay muchas ocasiones en que queremos hacer alguna modificación sobre una variable y guardar esa modificación sobre la misma variable, y hacemos algo como esto. Pero ¿y si te dijese que hay una forma más corta de hacer esto? Y es así. Podemos utilizar el operador de asignación junto con los otros operadores que hemos aprendido como el de la resta, sumar o multiplicación. Estos operadores tienen la misma prioridad que el símbolo de asignación por sí solo, es decir, primero se ejecutará todo lo que haya al otro lado de la asignación. La coma. Es muy raro de usar este operador, pero bueno, está bien que sepamos lo que es y que existe por si alguna vez no lo encontramos. Este operador nos permite ejecutar varias acciones una tras otra, aunque al final tan solo devuelve el resultado de la última operación. Por ejemplo, aquí tenemos dos operaciones separadas por una coma, pero como podemos ver la primera operación será desechada, el resultado de esta no servirá de nada porque no se guardará en ningún sitio. El resultado que será visto es el de la última operación, el de la segunda en este caso. Ojo, la prioridad de la coma es muy baja, es más baja incluso que el símbolo de asignación. Es por eso que en el ejemplo anterior es muy importante usar los paréntesis. Si no los usáramos en este ejemplo, lo primero que haría serían ejecutarse las sumas. Y quedaría así. Y luego el siguiente paso que se ejecutaría es la asignación. Así que el resultado sería 4 y el 8 sería totalmente desechado. Y lo que te estás preguntando ahora mismo es ¿y se puede saber para qué vamos a usar este operador? Pues posiblemente para nada. Se pueden usar en operaciones como en este ejemplo de aquí en el que ejecutamos varias expresiones al mismo tiempo. Pero a la hora de la verdad esto no es que sea muy legible, así que no se suele hacer de este modo. Pero bueno, hay muchos frameworks que internamente trabajan de esta manera, así que está bien conocerlo y saber que existe. Programador, programadora, nos vemos en la próxima clase. Programadora, programador, muchos de los comparadores que tenemos ya los conocemos de las matemáticas. El mayor o menor que, el mayor o menor o igual que, el igual, aunque en JavaScript ponemos dos símbolos de igual, ya que el símbolo de igual solo es para la asignación. También tenemos el diferente de, que se utiliza el símbolo de igual, pero antes de este ponemos un símbolo de exclamación. La comparación no deja de ser operadores, y como todos los operadores, estos devuelven siempre un valor. Tan solo que estos devuelven siempre o true o false, un valor booleano. Aquí vemos algunos ejemplos con lo que devuelven. El resultado de una comparación también lo podemos asignar a una variable. Comparación de strings. Podemos comparar string. En JavaScript podemos ver si un string es mayor que otro. Y esto JavaScript lo hace comparando letra por letra. Aquí podemos ver algunos ejemplos. ¿Cómo funciona? Primero JavaScript comprueba la primera letra de las dos operandos. Y si la primera letra es mayor que la segunda, ya está, ya no necesita hacerse nada más. El primer string es mayor que el segundo. Si las dos primeras letras son iguales, se hace lo mismo con la siguiente letra de ambos. Y así hasta que uno de los dos sea mayor. Cuidado, si es mayúscula o minúscula influye. La letra A minúscula no es lo mismo que la A mayúscula. ¿Y cuál de las dos es mayor? Pues la A minúscula es mayor que la A mayúscula, porque tiene un índice mayor en la tabla que tiene internamente JavaScript con los caracteres. Comparación de diferentes tipos. También podemos comparar cosas que son de diferentes tipos. Por ejemplo, comparar un string con un número. Pero en este caso lo que pasará es que el string se convertirá en un número, como vemos aquí en los ejemplos. Los valores booleanos se convierten en 1 para true y en 0 para false. Curiosidad, hay algunos casos en que podamos tener dos valores iguales y el resultado en uno sea true y en otro sea false, como vemos en este ejemplo de aquí. En el primero vemos el valor 0, que al pasarlo a booleano se convierte en falso. Pero en el segundo también tenemos un 0, solo que esta vez lo tenemos en forma de string. Y al pasarlo a booleano, este se convierte en true, porque es un string y no está vacío. Igualdad estricta. Para comprobar que dos cosas son iguales, se utilizan dos símbolos de igual para esto. Pero esto tiene un problema,
y es que no sabe distinguir un cero de un falso. O lo mismo pasa con vacío y falso. No se puede distinguir con dos iguales. Y esto pasa porque al hacer la comparación estos se convierten en números, es decir, el falso se convierte en 0 y el vacío también se convierte en 0. Así que no los distingue uno de otro. Pero para solucionar esto tenemos la igualdad estricta, la cual usa tres iguales. Y en este caso sí que se compara la variable tal cual, sin hacer transformación de tipos. Si ve que los tipos de las variables no son iguales, directamente retorna false. También existe el no igual estricto, que es exactamente igual con dos iguales y un símbolo de exclamación al principio. Comparaciones con null y undefined. Vamos a ver algunos casos concretos que pueden llevar a la duda. Por ejemplo, cuando comparamos null con undefined, el resultado será false, ya que son tipos diferentes. En cambio, si utilizamos la forma no estricta, el resultado será true. Os recuerdo que para la mayoría de operaciones matemáticas del tipo mayor que, null se convertirá en 0 y undefined se convertirá en none. Por ejemplo, si comparamos un null con 0, como vemos en los ejemplos, en los dos primeros será false, pero en el último es true. Es raro, ¿no? Porque si el tercer resultado es true, al menos uno de los dos anteriores debería ser true también, ¿no? La cosa es que las comparaciones funcionan un poco diferentes en los comparadores de mayor o menor que. Estas convierten null a 0, así que en el primer caso sería como comparar 0 es mayor que 0, por lo tanto el resultado es falso. En el tercer caso, cuando null lo convertimos a 0, es como hacer que 0 es mayor o igual que 0. Por lo tanto es true porque 0 es igual que 0. Pero en el caso de la comparación con la igualdad, es un poco diferente, porque la igualdad no convierte a número los valores de null, siguen siendo null. Undefined y null no se convierten a número. Por lo tanto, null no es igual que 0. Por esto sale diferente también en ese caso. El valor undefined nunca deberías compararlo junto con otros valores. Siempre va a dar falso el resultado. ¿Me tengo que aprender todos estos casos? No, no hace falta aprenderse todos estos casos. Lo único que tenemos que ir con cuidado cuando hacemos comparaciones con null o con undefined, nada más. Y nunca utilizar comparadores como mayor que o menor que para cuando una de estas variables pueda ser null o undefined. Eso es lo único que tienes que recordar. En resumen, los comparadores retornan un booleano. Los strings se comparan letra por letra. Cuando se comparan dos variables de tipos diferentes, ambas se convierten en números. Hay que tener cuidado siempre que vayamos a utilizar los comparadores mayor o menor que cuando una de sus variables sea posiblemente null o undefined. Chequear si estas variables son null o undefined de forma independiente es una buena idea. Programador, programadora, nos vemos en la próxima clase. Programador, programadora, durante el curso estamos viendo algunas demos y para ello estamos utilizando el entorno del navegador. Entonces es necesario que conozcamos las funciones mínimas que éste tiene para interactuar con él. Alert. El alert muestra un mensaje por pantalla y pausa la ejecución del código hasta que el usuario pulsa el botón de OK. La mini ventana donde se muestra este mensaje, donde se muestra el mensaje del alert, se le llama modal. Y todos los modales, la palabra modal en sí lleva implícito en que pausa la ejecución del código y este no continúa hasta que el usuario termine de resolver ese modal, que en el caso del alert es pulsando el botón de OK. Prompt. La función prompt también es un modal, al igual que el alert, pero en este caso sirve para recoger información que da el usuario. Esta función tiene dos parámetros. La primera que es el título que va a salir, el título que se va a mostrar por pantalla, y la segunda sería el valor por defecto que va a tener el input que es donde puede escribir el usuario. En Internet Explorer el segundo parámetro, el valor por defecto que va a tener el input, es necesario ponerlo, es obligatorio, y si no lo pones, este lo rellenará automáticamente con la palabra undefined. Así que si no quieres ningún valor o no quieres que salga, rellénalo con un string vacío. Confirm. La función confirm muestra otro modal, pero en este caso con dos opciones, OK y cancelar. Y en este caso el resultado que devuelve es un booleano, un true o un false. En resumen, tenemos básicamente tres funciones, tres modales para interactuar con el usuario. El alert, que es para mostrarle un mensaje, el prompt, que es para preguntarle o pedirle algún dato en el que él pueda escribir, y el confirm, que es para hacerle preguntas al usuario de true o false. Todos los modales pausan la ejecución del código y este no continúa hasta que se resuelva el modal. El aspecto que tiene el modal en sí depende del navegador donde se ejecute, así que es posible que sean de aspectos diferentes si lo ejecutamos en un navegador u otro. Esto no depende de nosotros, depende del navegador. Programador, programadora, nos vemos en la próxima clase. Programador, programadora, en esta clase vamos a ver los operadores condicionales. Muchas veces en programación necesitamos hacer una acción u otra dependiendo de una condición. Y para eso tenemos los operadores condicionales en programación, el uso del if. El if evalúa una condición.
Y si el resultado de esta condición es true, entonces se ejecuta un trozo de código. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo donde utilizamos un prompt para preguntar al usuario una pregunta y si éste rellena con la respuesta correcta, utilizamos el if para comprobar que esa respuesta es correcta y mostrarle un alert por pantalla diciéndole que es correcta. Si queremos ejecutar más de una sentencia, si nuestro bloque de código que queremos meter dentro del if es más largo que una sola sentencia, lo podemos introducir entre llaves. Yo recomiendo siempre meter entre llaves el trozo de código que queramos introducir dentro de los if, porque esto lo hace más legible, incluso cuando es solo una sentencia. Conversión a booleano. La sentencia if convierte a booleano la expresión que introduzcamos entre sus paréntesis. Si no te acuerdas cómo era la conversión a booleano, repásate la clase que vimos anteriormente de conversión de tipos, aunque vamos a recordar algunas rápidamente. El número 0, un string vacío, none, undefined, todos estos se convierten en falso, mientras que todo lo demás se convierte en true. Aquí tenemos un ejemplo de un if por el que nunca entrará, y aquí tenemos otro ejemplo de otro if por el que siempre entrará porque siempre es true. También podemos asignar la condición en una variable y usar esa variable dentro de la sentencia if. El else. Cuando tenemos un if también tenemos la posibilidad de añadirle un else, que esto es para cuando queremos que se ejecute el código cuando no se cumpla la función del if, la expresión del if. Cuando esta no se cumpla entrará por el else, por lo que metamos dentro del else. También podemos tener varios if-else anidados, de manera que se comprueba el primer if y si es falso pasa al siguiente if, y así hasta que encuentra que uno es verdadero o entra en el último else. El operador ternario. Algunas veces necesitamos asignar un valor a una variable dependiendo de una condición. Y ya con lo que hemos aprendido lo haríamos algo así como vemos en este ejemplo. Pero tenemos lo que se llama el operador ternario, que es una forma más corta de hacer exactamente esto mismo. Este es el único operador ternario que tenemos en JavaScript que utiliza 3 operandos. Por eso no es un operador ternario y es el operador ternario, porque es el único que hay. Aquí vemos el ejemplo de antes pasado a operador ternario. Como vemos es muchísimo más corto a la hora de escribirlo, aunque quizás al principio no sea tan intuitivo como la forma anterior. Múltiples operadores ternarios. Sí, también podemos hacer esto. Podemos anidar varios operadores ternarios al mismo tiempo, y quedaría algo como lo que vemos en el ejemplo. Al final no es más que un if-else, pero pasado a operador ternario, en forma de operador ternario. Aquí lo vemos ahora en forma de if-else, para poder compararlo. ¿Cómo no usar el operador ternario? Algunas veces usamos el operador ternario, como en este ejemplo de aquí, en vez de utilizar un if. Y la realidad es que aquí no estamos utilizando el resultado de la expresión, no lo estamos guardando en ninguna variable. Hacerlo así es una mala práctica. Siempre que utilizamos el operador ternario debería ser para la asignación de variables. Si vemos que no vamos a asignar ninguna variable con el uso del operador, entonces deberíamos utilizar un if. Así que ya sabes, para asignación de variables puedes utilizar el operador ternario. Para todo lo demás, utiliza if. Programadora, programador, nos vemos en la próxima clase. Programador, programadora, en esta clase vamos a ver los operadores lógicos. En JavaScript tenemos 3 tipos de operadores lógicos: el AND, el OR y el NOT. Y estos se pueden utilizar no solo con tipos booleanos, sino con cualquier tipo de variable en JavaScript. OR. El operador OR se representa con 2 líneas verticales y normalmente se utiliza para comparaciones, de forma que si alguna de las 2 expresiones que están a los lados del operador son true, deja pasar, el resultado es true. Pero en JavaScript se puede hacer algo más con este operador. Pero primero vamos a ver algunos ejemplos booleanos. Como vemos, si cualquiera de las 2 expresiones es true, el resultado es true. Solo cuando todas son falsas, entonces el resultado es falso. Si una de las 2 expresiones a ambos lados del operador no son booleanos, estos se convierten directamente a booleano. Por ejemplo, el número 1 se convertirá a true, mientras el 0 se convertirá a false. Como hemos dicho, la mayoría de veces el OR se utilizan en los if. Podemos concatenar tantos OR como necesitemos. Hasta ahora hemos visto la funcionalidad clásica que se le puede dar a este operador en JavaScript, pero como hemos dicho antes, se puede hacer alguna que otra cosa más con este operador. Por ejemplo, si tenemos algo así como en este ejemplo, el operador lo que hace es evaluar de izquierda a derecha cada resultado de cada expresión. Y en el caso de que una de ellas sea true, será la primera que devuelva. Será la primera que encuentre que sea true la que devuelva y se guarde en la variable. El resto de ellas serán ignoradas. Y si resulta que todos son falsos, el valor que retorna es el último valor que ponemos. Creo que se verá mejor en estos ejemplos que tenemos aquí. Por ejemplo, en el primero tenemos un 1 y un 0. Lo que retornará será un 1, porque es el primer valor true que encuentra. En cambio, en el último ejemplo, lo que retornará será el último valor, ya que todos los valores son falsos, así que retorna el último que encuentra. Por ejemplo, si tenemos varias variables y queremos encontrar la variable que contenga algún dato, que
que no sea nula esa variable, podemos utilizarlo para esto, o incluso poner un valor por defecto. Otro ejemplo es para hacer asignaciones de variables dependiendo de una condición, como vemos en este ejemplo de aquí. Esta manera es mucho más corta que hacer el clásico if, aunque también puede ser un poco más difícil de leer de esta manera que el clásico if. Así que en la mayoría de casos posiblemente utilizamos un if, pero quién sabe, igual en algún caso en concreto te sirve mejor esta manera que poner un if, así que es bueno que lo aprendamos. Por ejemplo aquí, no se le asigna nada a la variable x, porque a ser true no pasa la siguiente sentencia, por lo tanto no se ejecuta la sentencia donde se le asigna el valor a x. En cambio, si fuese falso sí que le asignaríamos un valor a la variable x. Pero como te digo, es mejor para estas cosas utilizar un if tradicional. Pero bueno, es bueno que sepas cómo funciona el operador OR, AND. El operador AND se representa con dos ampersands. Este operador retorna true si los dos operandos son true. Si cualquiera de ellos es falso, retornará falso. Aquí vemos un ejemplo en un if. Igual que con el operador OR, cualquier variable puede ser evaluada con el operador AND. Y de esta manera se convertirán varios operandos a un booleano, buscando el primer valor falso. Cuando tenemos múltiples operadores AND, esto lo que hace es mirar de izquierda a derecha buscando el primer valor falso que encuentre. Cuando encuentra ese primer valor falso, lo que hace es retornarlo. Y si no encuentra ningún valor falso en todo el recorrido, lo que hará es retornar el último valor, la última expresión que encuentre. Es decir, devolvemos el primer valor falso que encontremos o el último en el caso en que todos sean verdaderos. Si os fijáis, es exactamente igual que el OR, solo que el AND devuelve el primer falso que encuentra y el OR devuelve el primer true que encuentra. Aquí vemos algunos ejemplos y lo que devolverían. Aquí vemos un ejemplo donde vemos cómo retorna el primer valor falso que encuentra. Aquí vemos otro ejemplo donde retorna el último valor, ya que todos son true. La prioridad del AND es mayor que la del OR. Es decir, si tenemos AR y OR en la misma expresión, estaremos ejecutando primero las condiciones de AND y luego las de OR. Es como si tuviéramos puesto paréntesis de esta manera en este ejemplo que podemos ver. Igual que el operador OR, en algunos casos el operador AND también puede reemplazar a un if, como vemos en este ejemplo de aquí. La parte derecha del operador AND solo se ejecutará si la primera parte, la parte izquierda del operador, es true. Es lo mismo que hacer este if. Pero igual que antes, aunque parezca una forma más corta de representar el código, quizás no sea la mejor forma, porque no es la forma en que puedes leerlo de forma más clara. Así que yo te recomiendo que para estas cosas sigas utilizando el if en vez de hacerlo con estos operadores. Not. El operador booleano not se representa con un símbolo de exclamación. El operador lo que hace es convertir a booleano en la variable que estamos usando con él y lo que hace es retornar el valor inverso al booleano de esa variable. Es decir, si esa variable es true, retornará false. Y si esa variable es falso, retornará true. Aquí vemos unos ejemplos. Si usamos dos veces el operador, lo que hacemos es convertir esa variable a booleano, porque estamos invirtiendo dos veces el valor, por lo tanto volvemos a su valor original, pero esta vez en forma de booleano. Es como hacer el tipo de conversión a booleano. La prioridad de este operador es la más alta de todos los operadores lógicos, así que este siempre se ejecutará el primero. Programador, programadora, nos vemos en la próxima clase. Programador, programadora, en esta clase vamos a ver los bucles while y for. Normalmente hay veces que necesitamos repetir ciertas acciones. Por ejemplo, ejecutar un código una serie de veces hasta que se cumpla una condición, o también ejecutar ese código un número exacto de veces. Para eso tenemos los bucles. El bucle while. El bucle while se representa como vemos en la imagen. Mientras la condición dentro del while sea true, el código que tenemos dentro de este seguirá ejecutándose hasta que esa condición deje de ser true. Aquí vemos un ejemplo donde el contenido se ejecuta una y otra vez hasta que la condición deja de ser true. Cada ejecución del código se le llama iteración en un bucle. En este ejemplo tenemos 3 iteraciones. Si en este ejemplo quitamos el incremento de i++ al final del bucle, al final del interior del bucle, entonces el código se ejecutaría de forma infinita. Nunca terminaría este while. En teoría, porque el navegador te bloqueará el script y dejará de ejecutarse. O si estamos ejecutando JavaScript en servidor, podemos matar el proceso. Cualquier expresión podemos meterla dentro del while, y esta a su vez se convertirá en un booleano, en una expresión booleana. Por ejemplo, si queremos que una expresión se repita hasta que una variable sea 0, simplemente podemos meter la variable y esta función, el while, se ejecutará hasta que esa variable llegue a 0. Ya que cuando la variable llegue a 0, 0 se convertirá en booleano y 0 en booleano, como hemos aprendido en clases anteriores, se convierte en falso.
Por lo tanto, dejará de ejecutarse el bucle. Si no te acuerdas de esto, corre a repasar las clases anteriores, las clases donde dábamos la conversión de tipos. En cuanto a los paréntesis, no es necesario si el contenido es de una sola línea, de una sola expresión. Aunque yo, como otras veces, te recomiendo que siempre pongas los paréntesis para una mejor lectura del código. El bucle do while. También tenemos el bucle do while, que es exactamente lo mismo que el while, solo que la condición la movemos a la parte de abajo del bucle, como podemos ver en este ejemplo. La diferencia aquí con el while es que el código se ejecuta antes que la condición. Es decir, como pasa primero por el código y luego por la condición, siempre se va a ejecutar al menos una vez el código que tengamos dentro del do while. Esa primera vez que entre por el bucle siempre entrará y siempre se ejecutará el código. Y después se comprobará la condición y entonces es cuando es posible que deje de ejecutarse. Pero la primera vez siempre se va a ejecutar. Esa es la diferencia con el while. Aquí vemos otro ejemplo. Y como hemos dicho, sea true o no la condición, al menos la primera vez, al menos una vez, sí que se ejecutará el código. El bucle for. El bucle for es el más importante con diferencia en programación, es el que más se utiliza en programación. Aquí vemos un ejemplo donde se muestra un alert de la variable i. Esta variable i va desde 0 hasta 3, aunque el 3 no se incluye. Primero tenemos i igual a 0. Esto se ejecuta una vez al principio del todo. Luego tenemos i menor que 3, que esto se ejecuta en cada iteración del código, se chequea en cada iteración. Y si es falso, se para el bucle. Es decir, esta es la condición que limita el bucle. Luego tenemos el incremento de i, que se ejecuta siempre al final de cada iteración del bucle. Y por último tenemos el contenido del bucle, que en este caso no es más que un alert mostrando el contador cómo va avanzando. Aquí vemos los pasos que se han hecho en el bucle anterior en forma de if, para que veas que tiene una cierta similitud. Al final del bucle se comprueba la condición. Si se cumple, se ejecuta el contenido y se le suma 1. Y vuelve a empezar de nuevo. ¿Se vuelve a cumplir la condición? Sí, pues vuelve a hacer lo mismo. Y así hasta que la condición se deja de cumplir. ¡Atención! No sé si te has dado cuenta, pero como ves hemos declarado la variable i dentro del bucle. Esto quiere decir que esa variable solo está accesible, solo puedes usarla dentro de ese bucle. Si intentamos acceder a esa variable fuera del bucle, nos va a dar error. Para poder hacerlo necesitaríamos declarar la variable fuera del bucle de este modo. De esta manera sí que la podemos usar fuera del bucle. En el bucle for nos podemos saltar cualquier parte de este. Por ejemplo, podemos no poner nada al principio, donde asignamos el primer valor, o podemos no poner la parte donde sumamos 1 a la variable, o incluso podemos ir más allá y no poner absolutamente nada en el bucle. De esta manera nos quedaría un bucle infinito, aunque como te has dado cuenta los puntos y comas sí que han de estar en todos los casos. Rompiendo el bucle. Como hemos dicho, los bucles se terminan cuando la condición que hace que entre en el bucle se convierte en falso. Pero hay veces que nos interesa que por cualquier motivo ese bucle termine antes y deje de ejecutarse. Para esto tenemos una directiva especial llamada break. Por ejemplo, aquí estamos pidiendo al usuario que introduzca una serie de números que se irán sumando. Y lo pedimos en un bucle while de forma indefinida hasta que el usuario deje de meter variables. En este caso el bucle parará y lo paramos con un break. Continuar a la siguiente iteración. Igual que teníamos la directiva break, tenemos otra directiva especial llamada continue, que esta lo que hace no es parar el bucle como lo hacía el break. Esta lo que hace es que salte a la siguiente iteración. Fuerza a saltar a la siguiente interacción aunque ésta todavía no haya terminado de ejecutar todo el código que contiene. En este ejemplo podemos ver que el alert de abajo solo se ejecutará con valores impares, ya que cuando son pares el continue hará que salte a la siguiente interacción sin dejar que pase por el alert. Es posible que estés pensando, bueno, pero para eso no me hace falta el continue. Lo puedo poner así dentro del if y ya está. Y sí, es cierto, puedes hacerlo así. Pero con el continue hacemos que queden menos cosas anidadas en el código. De esta manera la lectura del código queda de forma más clara. Ojo, las directivas break y continue no funcionan con el operador ternario. Por ejemplo, si tenemos un código así y queremos pasarlo a operador ternario, quedaría algo así, pero esto es incorrecto, ya que el break o el continue no son expresiones, son directivas, así que esto no funciona y te dará error. Labels para el break y el continue. Hay veces que queremos romper un bucle dentro de otro bucle y queremos salir de todos los bucles que tengamos anidados al mismo tiempo. Por ejemplo, como vemos en esta imagen. Imaginemos que queremos salir en el punto que se indica. Ahí queremos terminar todos los bucles, pero si ponemos un simple break tan solo terminaremos en el bucle en el que estamos, no en todos los superiores. Para esto podemos ponerle labels a los bucles,
de forma que podemos identificarlos. Así, cuando queramos parar un bucle en concreto, podemos decirle al break o al continue qué bucle es el que queremos parar usando el label. Podemos ponerlo así o ponerlo también con el label en otra línea diferente al bucle. Entonces ahora sí que podemos parar el bucle de fuera desde el bucle de dentro que teníamos en el ejemplo anterior. Con la directiva continue pasa exactamente lo mismo. Podemos utilizar los labels para indicar a qué bucle nos referimos. En resumen, tenemos tres tipos de bucles: el while, donde la condición se comprueba antes de entrar a la ejecución del código; el do while, donde la condición se comprueba después de la primera ejecución del código; y el for, donde la condición se comprueba en cada interacción del código y se van sumando pasos a ella. Para hacer bucles infinitos se suele utilizar el while, y para romperlos se suele utilizar la directiva break. Tenemos también la directiva continue en el caso de que queramos saltar a la siguiente interacción y no terminar de ejecutar el código que tenemos dentro del bucle. Podemos usar labels para identificar qué bucle queremos aplicarle la directiva break o la directiva continue. Programador, programadora, nos vemos en la próxima clase. Programador, programadora, en esta clase vamos a ver la sentencia switch, la cual sirve para chequear un valor como si fueran múltiples if. Un switch es algo así, como lo que vemos en la imagen, donde tenemos varios casos que puede tomar la variable y un caso por defecto. Nuestra variable x se comprueba si es igual al valor del primer caso, del caso número 1. Si no es así, entonces pasa al caso número 2 y comprueba si es igual al caso número 2. Y así hasta que coincida con uno de los casos y entonces se ejecutará el código de ese caso en concreto. Y si no coincide con ninguno de los casos, entonces entrará por el caso que tengamos por defecto. Si es que tenemos uno por defecto, porque podemos no tenerlo. Veamos un ejemplo. En este ejemplo tenemos una variable que es 1 más 3, que son 4. Entonces nuestro switch comprueba el primer caso. ¿La variable es igual a 3? No, ¿verdad? Entonces pasamos al siguiente caso. ¿La variable es igual a 4? Sí, pues entonces entra y ejecuta el código de ese caso, sin breaks. En los switch también podemos utilizarlos sin poner los breaks. En este caso, cuando entre en el caso válido, cuando entre en su caso, también ejecutará el código del resto de casos que tengamos de ahí para abajo. Es decir, no solo ejecutará el código de su caso, sino de todos los que tenga de ahí para abajo. En el caso anterior, si quitamos los breaks, se ejecutaría lo que vemos marcado en la imagen. Se ejecutaría todo ese código, no solo el del caso en el que coincide. Tanto en el switch como en el case podemos meter la expresión que queramos. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que se utilizará el valor de esa expresión, del resultado de la expresión. Agrupando casos. También podemos agrupar casos, de forma que cuando la variable tenga los mismos valores de varios casos, ejecute el mismo código. En este ejemplo vemos que cuando la variable vale 3 o 5, ejecutará el mismo código. En realidad es lo mismo que hemos explicado antes de no poner los breaks. Cuando es 3, entra por el caso 3, pero como no tiene código ni tiene break, no ejecuta nada. Así que pasa al siguiente caso, y es ahí donde ejecuta el código. De esta manera podemos agrupar diferentes casos. El tipo importa. La comprobación que hace el switch es estricta, es decir, es la equivalente a cuando teníamos 3 iguales en una comparación. Por lo tanto, si tenemos un número, por ejemplo, en forma de string en un caso, y la variable es ese número pero no está en forma de string, esto no coincidirá porque la comparación es estricta y como los tipos son diferentes, no entrará por ese caso. Así que es algo que tienes que tener en cuenta. Programador, programadora, nos vemos en la próxima clase. Programador, programadora, muchas veces tenemos que realizar las mismas acciones en diferentes partes de nuestro script. Para no repetir código y escribir lo mismo una y otra vez, tenemos lo que se llaman funciones, que son como bloques del programa, trozos de código en nuestro programa que se encargan de realizar alguna acción en concreto. En realidad ya hemos visto algunos ejemplos, como el alert o el prompt, que son funciones que ya vienen incorporadas en el sistema, en el lenguaje de JavaScript. Pero nosotros también podemos crear las nuestras propias. ¿Cómo se declara una función? Para declarar una función necesitamos poner la palabra función seguida del nombre de la función, del nombre que le vamos a poner a esa función, y seguida de paréntesis y entre ellos los argumentos que vaya a tener, si es que tiene. En el ejemplo que podemos ver no tiene ningún argumento. Y entre las llaves de la función tenemos el body de la función, el código que vamos a ejecutar, el código que va a ejecutar esa función. Para ejecutar una función es tan fácil como llamarla por su nombre. Cuando llamamos a una función, esta lo que hace es ejecutar el código que hay en su interior. Si llamamos a una función varias veces, el código se ejecutará tantas veces como llamemos a esa función. Variables locales. Dentro de una función podemos crear variables que solo sean visibles dentro de esa función,
como vemos en este ejemplo de aquí. Variables exteriores. Aunque una función también puede acceder a variables que estén fuera de esta función. Esto quiere decir que una función puede modificar variables que tengamos fuera de esta función. Si por ejemplo en una función declaramos una variable con el mismo nombre que una variable de fuera, es decir, nuestra variable local de dentro de la función tiene el mismo nombre que una variable que está fuera, la función la que usará es la variable local. Ignorará por completo la variable exterior a ella, es decir, usará solo la local. Variables globales. Cuando declaramos variables fuera de funciones, a estas las llamamos variables globales. Estas variables globales están visibles para todas las funciones. Normalmente no se suelen usar variables globales. En la mayoría de los casos tendremos las variables dentro de las funciones. Y quizás en alguna ocasión muy concreta tengamos alguna variable global, pero cada vez es más raro los casos donde tengamos este tipo de variables. Parámetros. Como hemos dicho anteriormente, a las funciones le podemos pasar parámetros, que no son más que datos con lo que esta función trabajará. Los parámetros también pueden ser llamados argumentos. Es lo mismo, parámetros o argumentos es exactamente lo mismo. Una vez le pasamos los parámetros a una función, estos se convierten en variables locales de esa función. Es decir, si por ejemplo uno de esos parámetros será una variable exterior que se la pasamos como parámetro a esa función y dentro de la función se cambia ese valor, la variable exterior no cambiará, ya que se convierte en una variable local y solo cambiará lo que es la variable local, pero la exterior seguirá teniendo el mismo valor que tenía antes. Valor por defecto de los parámetros. Si a alguna función no le pasamos a algún parámetro, el valor que toma este es un defined. En cambio, si queremos ponerle un valor por defecto por si no le pasamos ese parámetro, lo podemos hacer como vemos en el ejemplo. De esta manera el valor no tomará un defined y tomará nuestro valor por defecto. También podemos incluso ponerle como valor por defecto el resultado de otra función. Esta función que vemos en el ejemplo como valor por defecto solo se ejecutará en el caso de que no se introduzca ese parámetro. En el caso de que ese parámetro necesite tomar el valor por defecto, se ejecutará esa función. Y esta función devolverá un valor. Ese valor es el que tomará como valor por defecto. Y sí, las funciones también devuelven valores, que es lo que vamos a ver ahora. Es posible que en algunos proyectos antiguos te encuentres alguna de estas dos formas que vemos aquí. Esta era la forma antigua de hacer variables por defecto, de poner los parámetros por defecto, pero ahora ya, como hemos aprendido, lo podemos hacer de esta otra manera, poniéndolo directamente en los paréntesis. Devolver un valor. Como hemos dicho, una función puede devolver un valor a la parte del código donde ésta fue llamada, donde se ejecutó esa función. Esto lo hacemos usando la directiva return y el valor que queremos devolver. Aquí podemos ver un ejemplo. La directiva return se puede colocar en cualquier parte de nuestro código de la función. Y esto lo que hace es que cuando la ejecución llega a esa directiva se detiene el funcionamiento de la función, se detiene la ejecución de la función y retorna el valor que indica en return. También es posible utilizar el return sin devolver ningún valor. Es posible que tengamos casos donde queramos que la ejecución de esa función se pare en un determinado sitio y no continúe ejecutando el código que tenemos debajo. Para ese caso podemos utilizar el return también. Una función con un return vacío o sin return ninguno lo que devuelve es un defined, pero las funciones siempre devuelven algo. Advertencia: no añadas una línea entre el return y el valor que vas a devolver, porque JavaScript, el motor de JavaScript, asumirá de que hay un punto y coma después del return. Así que tienes que ponerlo en la misma línea. ¿Cómo nombrar las funciones? Las funciones son acciones, así que lo más normal es nombrarla con verbos. Los nombres deberían ser cortos, descriptivos y lo más preciso posibles. El propio nombre de la función debe describir bien qué hace esa función, de forma que la persona que va a leer ese código, que lea el nombre de esa función, sepa exactamente qué es lo que está haciendo. De forma generalizada tenemos la práctica de empezar los nombres de las funciones con un verbo que describa un poco la acción que va a realizar esa función. Por ejemplo, una función que empiece con el verbo show, que es mostrar en inglés, nos mostrará algo. Una función que empiece con el verbo get nos va a devolver algo. Una que empiece con calc va a calcular algo. Una que empiece con create va a crear algo. Una que empiece con check va a comprobar algo y devolver un booleano. Con el buen uso de estos verbos prefijos podemos ver rápidamente qué tipo de función es y qué es lo que va a hacer o qué se espera de ella. Una función. Una acción. Una función debería hacer lo que dice su nombre y nada más. Dos acciones independientes deberían estar en dos funciones diferentes. Incluso en el caso de que esas dos acciones siempre se ejecuten juntas, aún así deberían estar en dos funciones diferentes. Y quizás tener una tercera función que llame a esas dos acciones, a esas dos funciones. Por ejemplo, si tenemos una función que se llama checkPermissions y esta función pinta por pantalla un mensaje que dice permiso concedido o permiso denegado, estaría mal.
porque esta función debería de devolver un booleano true o false y la función que se encargue de pintar el mensaje por pantalla de acceso concedido o acceso denegado debería ser otra función diferente. Debería estar separado en dos funciones y no mezclarlo todo en una sola. Lo que haga un verbo prefijo debe estar establecido por tu equipo de trabajo, para que no haya confusión, para que todos los verbos prefijos hagan lo mismo en todas las funciones y que de esta manera no un mismo verbo pueda hacer dos cosas diferentes. Así que te tienes que poner de acuerdo con tu equipo a ver cómo lo vais a hacer. Excepciones. En algunos casos tenemos nombres de funciones excesivamente cortos, como por ejemplo en el caso de jQuery, que el símbolo de dólar ya es en sí una función. Pero casos así son excepciones, y es muy raro, pero que muy raro, que vayas a hacer tú algo así en tu código. El nombre de una función debería ser como si fuese un comentario. Los nombres de las funciones deberían ser cortos y descriptivos de lo que hacen. Si una función es muy larga, quizás merezca la pena separarla en funciones más pequeñitas, en varias funciones. Algunas veces esto no es nada fácil, pero créeme que merece la pena. Con funciones separadas, funciones más pequeñitas, es más fácil testear y buscar bugs. Por ejemplo, aquí tenemos una función que muestra los números primos. Como vemos, aquí tenemos un bucle que comprueba si el número es primo o no. Vamos a separar esta parte a ver cómo queda en otra función. Ahora tenemos una función en la que te dice si un número es primo o no y devuelve un booleano, true o false. Cuando vamos a la función de mostrar los números primos y cuando la leemos es mucho más fácil entender qué se está haciendo. No hace falta ponerse a averiguar qué es lo que hace ese bucle que teníamos antes, porque ya el propio nombre de la función te lo está diciendo, por lo tanto es muchísimo más sencillo de comprender este código. Algunas veces tenemos funciones que solo se van a utilizar en un solo sitio, pero aún así yo creo que sigue mereciendo la pena separarla en otra función, en varias funciones, por el simple hecho de esto, por el simple hecho de tener más claro el código y que se pueda leer mejor. En resumen, una función se declara de esta manera como podemos ver en la imagen. Podemos pasarle valores como parámetros que se convierten en variables locales de esa función. La función puede acceder a variables que estén fuera de esta, pero desde fuera no se pueden acceder a las variables que estén dentro de una función. Una función siempre retorna un valor. En el caso de que no se indique el valor que quiere retornar, lo que retornará será un defined. Es recomendable que una función siempre trabaje con variables locales y no con variables de fuera. En cuanto a los nombres de las funciones, el nombre debe describir bien qué es lo que hace esa función. Nada más ver el nombre, el programador debería de saber qué es lo que hace exactamente esa función. Una función es una acción, así que lo más normal es que utilicemos verbos para nombrarlas. Hay muchos prefijos ya generalizados como pueden ser get, create, show, etc. Las funciones son una parte básica de los scripts, y ahora que ya sabemos cómo van, podemos empezar a crearlas y a usarlas en nuestros programas. Pero esto es solo el comienzo. Más adelante veremos más cosas sobre las funciones. Programador, programadora, nos vemos en la próxima clase. Programador, programadora, en JavaScript las funciones son una especie de valor especial. Y si son un valor, esto quiere decir que se pueden guardar en variables. Por ejemplo, tenemos esta función que vemos en el ejemplo que la hemos declarado de la forma como hemos visto hasta ahora. Esta forma se llama function declaration, pero también podemos declararla de esta otra manera. De esta manera la función se guarda dentro de una variable, como si fuese cualquier otro valor. Aunque de cualquier manera, para llamar a esa función, tanto si la declaramos de una manera u otra, se hace de la misma manera. Pero si en cambio en la función no ponemos los dos paréntesis a la hora de llamarla, esto lo utilizará como si fuera la variable, es decir, no ejecutará el código de dentro. Si por ejemplo hacemos esto en un array, lo que hará es se nos mostrará el código de esa función. Y si en JavaScript las funciones son valores, podemos lidiar con ellas como cualquier otro valor. Es decir, podemos copiarla, por ejemplo, a otras variables. No sé si te has fijado o no, pero la función que está declarada en la forma de expresión tiene un punto y coma al final, mientras que la otra, la forma en declaration, no tiene ese punto y coma. Esto es porque, como en cualquier otra estructura de bloques, como por ejemplo los if, los switch o las funciones, no necesitamos poner un punto y coma al final. En cambio, cuando metemos una función dentro de un valor, dentro de una variable, esta deja de ser un bloque de código y se convierte en un valor, y cualquier valor tiene que ir con un punto y coma al final. Callback functions. Vamos a ver algunos ejemplos de pasar funciones como si fuesen valores. Por ejemplo, tenemos la función preguntar, que esta tendría tres variables. La primera variable sería la pregunta que queremos preguntar y las otras dos serían funciones. Serían funciones callback donde entraría cuando se responda que sí o cuando se responda que no. De esta manera los parámetros de sí y no serían funciones.
o como en este caso se les llama funciones callback, como hemos dicho antes. En este caso podríamos cambiar el código de antes y meter las funciones directamente en los parámetros de esta manera como vemos en la imagen, en vez de crear las funciones independientemente y pasárselas como parámetro con el nombre de la función creada. Depende del caso, te convendrá más hacerlo de esta manera o de la otra, eso ya depende del caso en sí que estés haciendo. De esta manera, la ventaja que tenemos es que estas funciones no pueden ser llamadas desde fuera, solo funcionan en esta función en sí, en la de preguntar. Una función es un valor que representa una acción. En cambio, los strings, los numbers, los boolean representan datos. Pero ambos se pueden guardar en variables. Y como son variables, podemos pasarlas de un lado a otro y en el caso de que sean funciones, podemos ejecutarlas en un lado o en otro. Expresión de funciones versus declaración de funciones. Se podría decir que tenemos dos maneras de crear funciones, como expresión o como declaración. Vamos a ver las diferencias entre ellas. Esta es la forma de declaración, una función declarada como una sentencia aparte. Y esta es la forma de expresión, que como vemos la función la declaramos al otro lado del igual y se la asignamos a una variable. Aparte de las diferencias visuales que podemos apreciar en ambas funciones, también hay otras diferencias que se aprecian en el motor de JavaScript, que las trata de forma diferente. Una función creada en su forma de expresión solo puede ser ejecutada después de que la ejecución haya llegado a la declaración de esa variable. Antes de que la ejecución llegue ahí, esa función no existirá. En cambio, las funciones hechas por declaración, aquí cambia la cosa. En este caso, este tipo de funciones son como variables globales, podríamos decir. Da igual en qué parte del código la declares, que podrá ser utilizada en cualquier otra parte del código. Aquí el orden de ejecución no importa. Cuando JavaScript se ejecuta, primero lo que hace es leer todo el código en busca de estas funciones. Y una vez las lees, entonces empieza a ejecutar el código en orden, pero ya habrá precargado las funciones que estén declaradas de esta manera. Por ejemplo, esto funcionará. Estamos llamando a una función antes de crearla. Pero como la estamos creando por declaración, da igual en la parte del script donde la pongamos, porque se va a ejecutar bien. En cambio, esto no funcionará, porque esta función se la estamos creando por modo de expresión, y esa función no existirá hasta que la ejecución no llegue a donde creamos esa expresión. Otra característica de las funciones por declaración es que si estas se declaran dentro de un bloque de código, como por ejemplo dentro de un if, estas no están disponibles fuera de ese if, fuera de ese bloque de código. Solo estarán disponibles dentro de ese mismo código y desde fuera no será accesible, te dará error si le intentas acceder. Pero dentro de ese propio bloque de código se puede ejecutar en cualquier parte tal y como hemos dicho antes. Si necesitamos ejecutar una función que es creada dentro de un bloque de código y necesitamos ejecutarla fuera de este bloque, lo podemos hacer con el modo de expresión. De esta manera sí que funcionará. O para este ejemplo en concreto podríamos simplificarlo utilizando el operador ternario, como veis en la imagen de aquí. ¿Cómo elegir cuándo creamos las funciones en su forma de declaración o en su forma de expresión? La regla número 1 es que cuando queramos crear una función lo haremos siempre en su forma de declaración, por aquello que comentamos antes de que declarándola así la podemos utilizar en cualquier parte del código. De esta manera nos permite más flexibilidad y poder organizar el código de mejor forma. También por legibilidad es mejor, porque cuando tú tienes una función declarada de esta manera tendrá la palabra function delante del todo. Entonces cuando lo estés leyendo sabrás que eso es una función. Pero es posible que tengamos casos en que no sea fácil utilizar este tipo de funciones, y es ahí donde entran las funciones en modo expresión. Como por ejemplo cuando necesitamos una función u otra dependiendo de una condición. Ahí podríamos utilizar la función en forma de expresión. En resumen, las funciones son valores, por lo tanto pueden ser copiadas y asignadas en cualquier parte del código. Si una función se crea como sentencia en el código principal, esta se le llama en su forma de declaración. Se está haciendo la función en forma de declaración. Function declaration. Si la función en cambio se crea con una variable en modo de expresión se llama así, modo de expresión o function expression. Las funciones en modo de declaración se procesan antes de ejecutar el código, por lo tanto están accesibles siempre desde cualquier parte del código. En cambio, las creadas por expresiones solo están disponibles cuando la ejecución del código llega a estas. En la mayoría de casos será mejor declarar una función en su forma de declaración, ya que nos da más flexibilidad a la hora de organizar el código y normalmente es más legible de esa manera. Deberíamos usar solo la forma de expresión solo cuando no podamos utilizar la forma de declaración. Programador, programadora, nos vemos en la próxima clase. Hay una forma más simple y corta de crear funciones. Normalmente esta forma se utiliza cuando las funciones están puestas en su modo expresión. Esta forma se llama arrow functions o funciones de flecha. La verdad es que en castellano suena un poco mal, no sé. Y se llaman así porque utilizan una flecha, porque como vemos en el ejemplo tenemos una flecha para indicarlas.
Esto es lo mismo que si la tuviéramos así, si la escribimos así. De esta manera te ahorras tener que escribir la palabra function e incluso también te ahorras de escribir el return. Vamos a ver algunos ejemplos de verdad. Por ejemplo, aquí vemos una función para sumar, otra que te da el doble de un número. En el caso de que no haya argumentos, simplemente ponemos los paréntesis vacíos. Pero ojo, que los paréntesis hay que ponerlos, ¿eh? Las funciones declaradas de esta manera funcionan igual que las funciones en modo expresión de las que ya hemos hablado antes. Son exactamente lo mismo. Esta manera de poner las funciones quizás resulte un poco raro o no se vea tan claro, sobre todo al principio cuando estás empezando. Pero una vez que te acostumbras, te digo yo que verás mucho más rápidamente la estructura que tiene el código de este modo. Hay veces que el resultado a retornar de una función no se resuelve en una sola línea o en una sola expresión. En ese caso podemos utilizar llaves para englobar todo el código necesario y al final de este poner el return como en una función clásica de forma normal. Pero esto no es todo. Esto no es todo sobre las funciones arrow, pero por ahora está bien. En resumen, las arrow function van muy bien para las funciones que van en una sola línea. Y tenemos dos formas de hacerlo. La primera sin llaves, poniendo directamente la expresión que retorna, y la segunda con llaves si tenemos que hacer varias líneas de código, pero en este caso es necesario poner el return. Programador, programadora, nos vemos en la próxima clase. Programador, programadora, en esta clase vamos a ver un resumen de los puntos más importantes que hemos visto hasta ahora. La estructura del código. Las sentencias son separadas con un punto y coma. Normalmente un salto de línea podría usarse como separador de sentencias, ya que el motor de JavaScript te suele poner los puntos y comas automáticamente. Pero en algunos casos puede fallar, por lo que es recomendable siempre poner los puntos y comas al finalizar una sentencia. Los puntos y comas no son necesarios después de un trozo de código que va entre llaves, como lo son los bucles o los if. Pero si lo ponemos no pasará nada, simplemente será ignorado. Strict Mode. Para utilizar JavaScript moderno es necesario que al principio del script lo empecemos con useStrip, al principio del todo. Si no lo ponemos todo debería de funcionar, aunque algunas funciones y algunas cosas tendrán un comportamiento, vamos a decir, antiguo. Así que es recomendable siempre ponerlo. Variables. Las variables pueden ser declaradas utilizando let, const para constantes que no pueden ser cambiadas y var, que es la forma antigua. Un nombre de variable puede incluir letras y dígitos, aunque el primer carácter de esa variable no debería ser un número, ya que te dará error. Caracteres como el dólar o el guión bajo pueden ser usados como si fuera otro carácter más, como si fuera una letra más. Los caracteres que no están en el alfabeto latín también son permitidos, aunque por cuestiones de buenas prácticas no se suelen utilizar. Los tipos de las variables son dinámicos. Esto quiere decir que una variable que antes, por ejemplo, era un número puede pasar a ser un string sin ningún problema. Hay 7 tipos de variables. Numbers, que son números, ya sean float, integer o lo que sea, da igual. Strings para cadenas de texto. Boolean para true y false. Null para variables null, que no existen. Undefined para variables undefined que aún no han sido asignadas. Object y symbol, que son estructuras de datos más complejas y identificadores únicos que ya veremos más adelante. El operador typeof nos devuelve el tipo de variable, con dos excepciones. Null lo devuelve como un object y las funciones las devuelve como function, aunque en realidad sean objetos. Interacción. Para trabajar estamos usando el navegador como entorno y las funciones que hemos visto de este son prompt, donde recibimos el valor que puede escribir el usuario o recibimos también un null si le da a cancelar, confirm, que son para preguntas de true o false, y alert, para mostrar un mensaje por pantalla. Todas estas funciones son modales y paran la ejecución del código hasta que no se resuelva ese modal. Operadores. JavaScript tiene muchos operadores, como los aritméticos, suma, resta, multiplicar, dividir, etc. El operador binario del símbolo de sumar lo que hace es concatenar strings. El operador de asignación es el símbolo de igual. El operador ternario condicional es el único operador que tiene 3 operandos. Los operadores lógicos, como el AND y el OR, retornan el valor donde se para la ejecución. Las comparaciones con dos símbolos de igual que convierten a booleano el resultado. En fin, hay muchos más. Si lo ves necesario, repasa la clase de operadores. Bucles. Hemos visto 3 tipos de bucles, el while, el do while y el for. La variable declarada en el for usando el let es solo visible dentro del bucle, pero si no usamos el let podemos utilizar una variable fuera del bucle que ya exista fuera de este bucle. Tenemos directivas como continue o break para terminar la ejecución del bucle, y podemos usar labels para identificar bucles dentro de bucles. Si aún no tienes claro el tema de los bucles, repasa la clase de bucles porque los bucles son muy importantes. El switch. Con el switch podemos reemplazar a lo que haríamos con múltiples if, con un if múltiple.
Y hay que recordar que el switch utiliza la condición estricta, la comparación estricta. Es decir, es como si utilizáramos tres símbolos de igual. Funciones. Hemos visto tres maneras de crear las funciones. Function declaration, que es poner la función en el flujo del código principal. Function expression, que es poner la función como si fuera una variable. Y por último, la arrow function. Las funciones pueden tener variables locales solo accesibles dentro de esa función. Los parámetros pueden tener un valor por defecto, las funciones siempre retornan algo, y si no tiene un return, esta retornará un defined. Programador, programadora, nos vemos en la próxima clase. Programador, programadora, enhorabuena si has llegado hasta el final del curso. Enhorabuena por haber acabado el curso. Si ya estás aquí, quiere decir que ya tienes una buena base sobre el lenguaje y también una serie de buenas prácticas que te van a ayudar cuando avances al siguiente nivel con el lenguaje de programación de JavaScript. Te recomiendo que vuelvas a repasar el curso, que repases también clases que te hayan parecido más difíciles o más complejas, para que asientes bien los conocimientos de este lenguaje. Pero esto no acaba aquí. Y es que esto es solo el principio. Con este curso hemos sembrado la semilla de la programación con JavaScript en tu cerebro. Ahora tienes que hacer que crezca y florezca. Pero confío en plenamente que lo vas a lograr, porque estoy seguro que eres consciente del gran potencial que tiene aprender este lenguaje. La demanda de trabajo es brutal. Tan solo tienes que hacer un par de búsquedas en LinkedIn para darte cuenta de ello. Y esto no va a hacer otra cosa que aumentar. Porque JavaScript está en todas partes, puedes hacer prácticamente cualquier cosa con JavaScript, desde aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, videojuegos, por supuesto páginas web, aplicaciones de lado de servidor e incluso hay una versión de Arduino con la que puedes programar en JavaScript. Imagina el potencial que tiene aprender este lenguaje al completo. Si quieres invertir en tu futuro y aprender más a fondo este lenguaje, te voy a dejar por abajo en la descripción un enlace a mi Academia de Desarrollo donde tendrás cursos más avanzados de este lenguaje y además podrás participar en una comunidad de gente que está aprendiendo lo mismo que tú. De esa manera te ayudará a estar más motivado. Así que corre y échale un vistazo. Bueno, esto es todo por este curso. Programador, programadora, nos vemos en el siguiente.